Bueno, bienvenidos a este video. En este video vamos a continuar un poco con el curso de React. Vamos a ver sobre todo lo que son las peticiones HTTP, que son la forma que tenemos de conectarnos nosotros con un servidor que nos provea información. Vamos a ver también todo lo que tiene que ver con la asincronía y las promesas, ¿sí? Porque nosotros cuando hacemos peticiones al servidor, al backend, para que nos traiga información, por ejemplo, de la base de datos o para poder agregar información a una base de datos, vamos a usar los verbos HTTP, ¿sí? Que son los verbos get, put, post, delete, ¿sí? Que es para modificar o traer o agregar información en nuestra base de datos a través de un servidor. Eso lo vamos a hacer a través de la librería de Axios, ¿sí? Axios es una librería para el manejo de peticiones HTTP, pero también lo vamos a hacer de una forma común y corriente, ¿sí? Sin usar Axios para que ustedes vean la diferencia. La forma verdadera, o sea, la forma que se trabaja en la vida real es más que todo con Axios, ¿bien? También vamos a ver un poco de lo que es Postman, que es una aplicación de escritorio. Por ejemplo, si yo voy a mi escritorio, vamos a ver que tenemos Postman. Lo voy a abrir. Esto ustedes lo pueden descargar. Ahora les voy a pasar bien, les voy a pasar la URL. Es esta de acá. Pueden venirse a Get Started. Y acá les va a dar el acceso a que ustedes descarguen esta aplicación. Bien, esto no es necesario, no tiene nada que ver con React, simplemente es una forma fácil de probar nuestros endpoints. Bien, ¿qué es un endpoint? Un endpoint es una URL a donde yo tengo que mandar a llamar para traer información de la base de datos. Nosotros no tenemos un backend, tampoco tenemos una base de datos, entonces vamos a usar estas APIs, una API o una API, son justamente esos servicios. En este caso es una API ya creada que podemos consumir, que se usa mucho para pruebas desde el frontend cuando estamos aprendiendo, pero el día de mañana esta API no va a ser de Rick and Morty, sino que va a ser una API de la propia aplicación que estemos creando, que se va a encargar de eso el backend. Nosotros al backend le vamos a preguntar cuál es la API y el backend nos va a dar los endpoints que tenemos que consumir cuando querramos traer cierta información. Nosotros vamos a trabajar con esta API que es de Rick and Morty, que se usa mucho para pruebas. Y si nos venimos a la documentación, vamos a poder ver acá abajo que tenemos ciertos endpoints, ¿bien? Y que son de tipo get. Bien, yo puedo hacer un get a este endpoint y esto me va a traer cierta información de esta API. Entonces, ¿para qué es Postman? En vez de yo tener que ir probando los endpoints desde el frontend, ¿sí? Y hacer toda lógica desde el frontend para probar que esté funcionando, directamente puedo agarrar este endpoint, ¿sí? Venir a Postman y acá en Postman yo voy a poner ese endpoint. Le voy a decir que va a ser de tipo get y le voy a dar acá donde dice send. Esta petición me va a responder con lo que tenga ese endpoint. Y en este caso tiene toda esta información de acá. Si vemos es un objeto que tiene una propiedad info y otra propiedad result. En estos result es donde está la info que yo quiero. Tengo el personaje con ID 1 que es Rick Sánchez, que tiene una imagen, tiene la ocasión, tiene un montón de cosas. Pero también tengo otro objeto que tiene ID 2 y el name Morty Smith. Tengo otro personaje con ID 3 y así un montón de cosas. Bien, entonces este endpoint es el que vamos a estar consumiendo. Les enseño Postman así simplemente muy por arriba porque es una buena aplicación para probar endpoints desde un lado que no sea el frontend o el backend, sino desde un lugar externo para probar qué es lo que nos está trayendo, para probar si está viniendo bien la petición. Por ejemplo, acá tenemos un status 200. Cuando las peticiones vienen con un status 200, quiere decir que vienen bien. Si no, vendrían, por ejemplo, con un status 400, 404 y otras cosas, ¿sí? Ya más adelante vamos a interiorizar un poco más en lo que son los verbos o las respuestas estas de acá, ¿sí? Tenemos verbos get, verbos post, put, patch, delete. Son todos tipos de peticiones distintas. Si yo quiero traer información de un servidor, voy a usar el verbo get.
Si quiero agregar información en un servidor, voy a usar el post. Si quiero modificar, voy a usar el put o el patch. Y si quiero borrar algo de mi servidor o de mi backend, de la base de datos, voy a usar un delete. Bien, en este caso, por el momento vamos a usar un get. Listo, ya lo probé con Postman, sé que está funcionando y me trae todo esto, entonces vamos a cerrarlo. Me voy a ir a Visual Studio, a la carpeta del curso que estamos haciendo, y me voy a instalar Axios. Bien, yo ya lo tengo instalado, fíjense que acá está instalado Axios, que es la librería con la cual yo voy a hacer peticiones. Para eso vamos a abrir la terminal, yo ya lo tengo instalado, pero se los voy a mostrar. Van a poner npm install o npm i Axios. Le van a dar enter y esto les va a instalar la librería que tengo acá que se llama Axios. Bien, me voy a cambiar de rama, voy a crear una rama nueva que se va a llamar, vamos a poner fetching de datos. Bien, en esta rama van a poder encontrar todo lo que vamos a hacer hoy. Bien. Y acá en esta rama, fetching de datos, es donde voy a empezar a trabajar. Voy a levantar mi proyecto, npm start, y es un proyecto que no tiene nada. En app no tengo nada de estilo, no tengo nada de carpetas y demás. Así que es como que ustedes empiecen un proyecto de cero. Pueden crearse una rama nueva desde su proyecto o directamente pueden crear un proyecto nuevo. ¿Sí? Vamos a borrar esto, vamos a levantar la aplicación npm start y vamos a ver, ahora cuando se levante vamos a empezar, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, y de paso vamos a practicar, es todo el enrutamiento de nuestra aplicación. Si yo entro acá no tengo nada, porque en localhost y en app no tengo nada. Vamos a usar de vuelta nuestra librería de rutas, que era, importábamos ciertas cosas desde React Router DOM. ¿Qué vamos a importar? 3 componentes, ¿se acuerdan? El browser router, las routes, y la route individual. Para hacer uso de una estructura básica de enrutamiento, vamos a poner browser router, que va a envolver las rutas en plural, routes, y dentro de las routes, a través de este componente singular de apertura y cierre, fíjense que hasta ahora estos son de apertura y cierre en distintas líneas porque van a envolver algo. Esto también va a envolver algo, pero estas rutas individuales no envuelven nada, entonces cierran en la misma línea, son de autocierre. Bien, ¿qué necesitábamos para crear una ruta? Dos cosas, el path y necesitábamos el element. Bien, esto ya lo vimos en la clase pasada y además también tengo videos exclusivos de enrutamiento por si lo quieren ver también en el canal. El path era la URL a la cual yo quería llamar para renderizar un elemento. Para hacer uso de la ruta raíz, que es la que se carga apenas entramos a la aplicación, en el path le poníamos el slash. Y en element va a ir lo que quiero renderizar cuando yo entre a esa URL. Entonces vamos a empezar a crearnos nuestros componentes. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar components, ¿se acuerdan? Dentro de component teníamos dos tipos de componentes, por ejemplo las page y también los componentes common. Bien, las page eran los componentes que iban a ser visualizados en las URLs. Entonces vamos a crear una primera página que va a ser el home. Bien, y vamos a crear otra página que va a ser nuestros caracteres. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a consumir estos personajes, los vamos a consumir desde la aplicación de Rick and Morty, y eso nos va a traer un montón de personajes que vamos a pintar nosotros en nuestra aplicación. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, dentro de Home y dentro de Characters nos falta crear los componentes. Yo acá solamente creé las carpetas. Nos vamos a crear un archivo que se va a llamar Home con mayúscula.
Vamos a poner rafse, que era el autocompletado de un componente, ¿se acuerdan? Que nos crea automáticamente la función y la exporta. Y también en character lo mismo. Con mayúscula, characters.jsx. Vamos a poner rafse y esto nos va a crear el componente. Bien, en app me voy a crear mi primer ruta a la cual le voy a decir que quiero visualizar el home. Cuando un usuario entre al slash, voy a ver el home, lo tengo que importar desde donde lo creé yo. Bien, ahora voy a crear otra ruta que se va a llamar, por ejemplo, characters, y lo que quiero ver cuando el usuario vaya a esta ruta va a ser esos characters. Bien, ese componente character que yo creé acá, quiero visualizarlo cuando el usuario entre a esta ruta. Entonces, si nos vamos a nuestra aplicación, apenas levantamos el proyecto, nuestro dominio o URL inicial me muestra el home, pero si me voy a slash, vamos a agrandar un poquito esto, si me voy a slash characters, ya estoy viendo otra cosa. Acá es así, perdón, ahí estoy viendo mis caracteres. Entonces, en el home yo no quiero hacer nada, porque acá es donde voy a hacer todo en characters. Pero sí vamos a entrar al home para que yo no tenga que estar yendo a mi página de personajes a través de acá de la URL. Directamente voy a poner un botón en mi home, voy a poner un botón que me lleve a ese lugar. Y de paso vamos a practicar también otros elementos de React Router DOM. Entonces, en el home voy a importar desde React Router DOM un componente que se llama link, bien, con mayúscula link, y es el que voy a usar para navegar a otra vista. Entonces acá voy a renderizar un H1 que diga home, y abajo voy a renderizar una etiqueta link de React Router DOM, pero recuerden que JSX no puede renderizar más de un elemento. Si quiero renderizar más de una cosa, lo corto y lo pego dentro de un fragment. Y ahora sí, esto no se va a quejar. La etiqueta link es como la famosa etiqueta anchor. Esta, ¿se acuerdan que es para navegar? Y acá tenían el href para decirle a dónde navegar. Bueno, la etiqueta link es lo mismo, pero no va a refrescar la página. No va a actualizar. Simplemente va a ir cambiando de pantallas, pero sin refrescar la página. Le voy a poner que diga ir o ver personajes, por ejemplo. Y esto se va a estar visualizando como el H1 Home. Y cuando yo le dé clic, necesito que navegue a la vista donde están los personajes. Entonces, la etiqueta link, cuando nosotros usábamos la etiqueta A, llevaba el href. Pero la etiqueta link lleva un atributo que se llama to. Bien, un atributo que se llama to. Y acá es donde yo le voy a decir a dónde quiero navegar. ¿A dónde estaba mi vista de caracteres? Listo, en la ruta slash characters, ¿sí? Entonces, a esa ruta es donde yo quiero navegar cuando le dé clic a este link. Si voy y veo, actualizo, tengo el H1 de home y si le doy a clic a ver personajes, me va a llevar a la vista characters. Bien. Ahora sí, el home ya no lo uso más, el app tampoco, me voy a quedar y concentrar acá. Bien, acá es donde va a empezar a pasar toda la magia, ¿sí? Donde yo quiera consumir esa URL o ese endpoint para traer la información de los personajes de Rick and Morty y pintarlo en pequeñas tarjetas, ¿bien? Nosotros cuando hacemos uso de peticiones, ¿sí? Cuando hacemos peticiones, eso se resuelve de una manera asíncrona, ¿sí? Asíncrona quiere decir que no se resuelve en el momento. Por más de que sean milisegundos lo que tarde esa petición, ya no es síncrono, sino que es asíncrono. Y para eso lo tengo que manejar como una promesa. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearnos un useEffect. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa petición se haga cuando el usuario entra a la página, a esta vista. Si yo estoy en Home y voy a ver personajes, apenas se monte el componente, quiero que se haga esa petición.
¿Qué hook nos daba eso de hacer o realizar una instrucción cuando el componente se monta? El useEffect. Entonces voy a importar desde React el useEffect. Bien, el useEffect recibía primero un callback y como segundo parámetro recibe el arreglo de dependencias. ¿Por qué? Porque si bien el useEffect se monta cuando se carga se ejecuta cuando se monta el componente, si yo necesito que también cambie dependiendo de si alguna variable cambió o necesito que esté a la escucha de algo que cambie, bueno, lo puedo poner acá en el arreglo de dependencias y el useEffect no solo se va a cargar o ejecutar cuando el componente se monte, sino que también se van a volver a ejecutar cada vez que escuche un cambio en las variables que yo le ponga acá adentro. De momento yo solamente necesito que la petición se haga una sola vez y justamente cuando cargue el componente. Así que voy a dejar este arreglo de dependencias vacío. Bien. Ok. Para hacer peticiones, nosotros tenemos varias formas, ¿sí? La tradicional y la que ya viene con el navegador es la petición fetch, ¿bien? Que es una API del navegador. Vamos a empezar por ese lado. Entonces, si yo quiero hacer una petición para traerme todos mis personajes, como lo hice en Postman, por ejemplo, voy a llamar a fetch y esto está esperando que le pase la URL a donde quiero hacer esa petición. Entonces nos vamos a venir a la API de Rick and Morty y nos vamos a traer este endpoint. Acá fíjense que tenemos tres endpoints distintos. Uno para traerme los personajes, otro los lugares, las localidades y otro para traerme los episodios. Yo quiero traerme los personajes. Así que me copio esto de acá, que es mi endpoint, y lo voy a pegar dentro del fetch. El fetch, yo, al ser algo asíncrono, lo tengo que resolver como una promesa, con el punto .den. Bien, el punto .den lo que va a hacer es recibir, ¿sí? Recibir la respuesta en forma de promesa y la va a resolver. Va a recibir la respuesta y la va a resolver. Pero ¿qué pasa? Cuando yo traigo o consumo algo de una API, eso viene como un JSON, ¿sí? O sea, todo un montón de palabras pegadas. Yo lo tengo que parsear y devolverlo a un objeto o un arreglo. Entonces, esa respuesta la tengo que parsear con el método .json. A su vez, esto también nos va a devolver una promesa, la cual yo voy a resolver con otro .den, que también va a recibir la respuesta, pero ya la respuesta va a venir lista para consumirla en JavaScript. Bien, bueno, en este caso en React. Vamos a hacer un console log de lo que trae esa respuesta. Bien, si yo voy y veo, actualizo, vamos a ver la consola. Actualizamos. Y acá ya tengo la respuesta de la petición. ¿Se acuerdan que cuando yo lo hice en Postman, Postman me traía la info y los results? Acá también. Entonces, si es un objeto y lo que me interesa a mí son los personajes que están dentro de result, directamente le voy a hacer un console log a mi objeto .results. Ahora solamente cuando yo actualice y se monte el componente, voy a ver mi arreglo con los 20 personajes de Rick and Morty. Bien. Ahora, ¿qué haría con eso? Yo lo debería guardar en una variable. En React y en los componentes, lo que se usa en vez de variables casi siempre son los famosos estados. ¿Se acuerdan el otro hook? El useState. ¿Sí? Vamos a importarlo también desde React y lo vamos a usar. El useState era un hook que se igualaba a una desestructuración de arreglos. ¿Se acuerdan? Const, el arreglito, useState. Y acá adentro le voy a poner, por ejemplo, characters, set characters. ¿Por qué? Porque lo primero que va en el useState es la variable que va a contener la información y en la segunda posición de mi useState va una función que yo la puedo usar para modificar lo que va a tener mi variable. Y dentro del useState es donde yo voy a poner cómo quiero que inicialice esa variable. En este caso, yo sé que mi variable, lo que yo voy a guardar acá son mis caracteres. Y esos caracteres
vienen en forma de arreglo, ¿sí? Fíjense que es un arreglo. Acá está, es un arreglo que tiene todos estos objetos. Si yo sé que lo que voy a guardar acá es un arreglo, me conviene o siempre es buena práctica inicializarlo con un arreglo vacío. Si yo sé que acá va a venir un objeto, lo inicializo como un objeto. Si sé que va a venir un string, lo inicializo como un string vacío. En este caso lo voy a dejar como arreglo porque sé que acá va a ir un arreglo. Yo no quiero que sea un arreglo vacío, entonces con el fetch, una vez que se resuelve el JSON y una vez que se resuelva la respuesta, en vez de hacerle un console log a res.result, lo quiero guardar acá, en characters. Para eso voy a borrar el console log y voy a llamar a mi función setCharacters. ¿Se acuerdan que el set lo que hace es guardar acá lo que yo le diga acá adentro? Entonces voy a guardar en setCharacters, en mi función, le voy a pasar el arreglo de los personajes y va a quedar almacenado acá. Si yo acá abajo hago un console log de los characters, acá me falta esto, ahí va, characters, vamos a ver ahora, yo actualizo y tengo que mi state primero es un arreglo vacío, ¿sí? Y eso es asíncrono. Fíjense por qué les digo que es asíncrono, porque a la primera vez, por unos segunditos me lo mostró vacío. Y después de unos milisegundos me lo llenó con la información de la petición. Antes era un arreglo vacío, ahora es un arreglo con todos mis personajes. Acá yo ya tengo disponible en este state, mis personajes para empezar a jugar con ellos. ¿Bien? Pero antes de pasar a eso, voy a explicar ahora cómo yo podría jugar con lo que es el Axios. ¿Bien? Cómo puedo jugar con Axios. Voy a comentar esto y voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar a Axios, que es mi librería, Axios, y voy a importarla desde Axios, ¿sí? Axios desde Axios. Importo Axios desde la librería Axios. Bien, así como hice el fetch, yo puedo hacer directamente también llamar a Axios y decirle que haga una petición de tipo get. En el fetch no era necesario decirle que sea de tipo get, porque por defecto el fetch es de tipo get. Pero si quisiera hacer un post, un put, un delete o lo que sea, le tengo que avisar a fetch. Bien, en Axios directamente con el punto yo le digo que sea get, que sea post, que sea delete, que sea patch, lo que yo quiera, ¿sí? En este caso, como voy a pedir datos, voy a hacer una petición de tipo get. Y de vuelta, dentro de los paréntesis va el endpoint al cual le quiero pedir información. Pero ahora el Axios directamente ya me trae la respuesta directamente ya parseada. Me puedo omitir este paso. Entonces voy a ir a este paso de acá. Bien, voy a omitir el paso previo y directamente voy a capturar la respuesta y la voy a guardar acá. Bien, pero voy a mostrarles una cosa. Voy a borrar res.result. Porque Axios recibe la respuesta, pero fíjense qué es la respuesta. Voy a hacerle un console log. La respuesta de Axios no me trae directamente la información. Me trae un objeto con muchas más cosas que el día de mañana me van a servir. En este momento lo que me sirve está en data. ¿Se acuerdan que antes cuando yo hacía la petición directamente me venía el info y el result? Ahora ese info y result vienen dentro de la propiedad data. Entonces, yo ya no puedo poner res.result. Tengo que poner res.data y dentro de data los result. Bien, si actualizo, de vuelta ahora veo todos los personajes de Rick and Morty. En vez de verlos por consola, los voy a setear en mis set characters. Voy a ver mis caracteres o mis personajes y debería tener toda la información guardada ahí. Bien, eso es Axios. No sé si van a ver la ventaja de usar esto acá en lugar del fetch porque es muy parecido, pero sí cuando sean peticiones post, por ejemplo, es mucho más simple porque yo acá le pongo una coma y acá mismo le mando el objeto a mi base de datos, ¿sí? O al backend, al servidor, digamos. O cuando tenga que configurar los headers
o no sé, las base URL, bueno, muchas cosas que no los quiero marear por ahora, pero sepan que Axios es súper poderoso y se usa más incluso que Fetch, que es lo original del navegador, ¿no? Pero esta librería Axios es la más usada en proyectos reales. Bien, y siempre acuérdense que yo trato de apuntar siempre a lo que se usa en la realidad. Porque yo he visto por ahí muchos cursos que es todo muy lindo, pero cuando uno entra a una empresa a trabajar se da cuenta de que nada es lo que estudió. Entonces yo acá voy a apuntar todo a lo que me ha tocado trabajar a mí en mi experiencia personal, que no ha sido tanta tampoco, sinceramente, pero en lo que he estado y he trabajado y sigo trabajando actualmente, siempre voy a tratar de llevarlo acá a los cursos que yo dé. Bien, por eso es también que les enseñé Formic, por eso les enseñé Joop, todas cosas que se usan en la realidad. Listo, ya tengo mi petición. Lo mismo que hice con Postman, lo hice desde mi frontend, porque no me sirve en Postman dónde voy a guardar mi información. En cambio acá, si la hago acá, la guardo en un estado. Ya tengo, en esta variable, ya tengo mis caracteres. ¿Qué puedo hacer con eso? Lo que ustedes quieran. Bien. Ahora vamos a ver otra cosa muy poderosa de React, que es cómo mapear una variable que tiene un arreglo con varios elementos para pintar así varias tarjetas. La idea mía es pintar en esta pantalla varias tarjetitas con cada personaje, su imagen, su descripción y demás. Bien, entonces vamos a abrir la consola. Vamos a ver que acá tenemos el console log para ver qué nos trae adentro cada uno de nuestros personajes. Pero antes de eso, les voy a mostrar cómo yo podría renderizar más de una cosa en mi JSX a través del método map de los arreglos. ¿Se acuerdan? Si yo mapeaba un arreglo, eso me daba acceso en cada iteración del bucle, me daba acceso a ese elemento. ¿Qué elemento tengo interno? Un objeto que es cada personaje. O sea que si mapeo el array de characters, yo voy a tener acceso en cada vuelta a cada personaje específico. Acá, en el return, es donde yo voy a empezar a crear mis tarjetas. Para hacer uso de JavaScript dentro de JSX, ¿qué teníamos que hacer? Abrir un par de llaves, ¿sí? Cuando yo pongo llaves acá, esto va a ser, o le va a decir a JSX que lo que va acá dentro de estas llaves va a ser código de JavaScript, ¿bien? Pero si voy a renderizar más de una cosa, voy a encerrar todo esto en unos fragments, ¿bien? Entonces acá voy a encerrar esto en unos fragments. Voy a tener un div, o acá mejor dicho le vamos a poner un h2 que diga characters. Vamos a verlo. Ahí está. Y acá adentro yo voy a llamar a JavaScript y le voy a decir que quiero aplicar código de JavaScript, porque la función o el método map es de JavaScript. ¿A quién voy a mapear? A mis caracteres. Characters.map. Método map que también lo vimos en la introducción al curso, ¿sí? ¿Qué recibe el método map? Un callback. ¿Sí? Recibe un callback y acá dentro, en los paréntesis, tengo acceso al elemento que se viene iterando. ¿Bien? Entonces yo puedo poner acá llaves y decirle que por cada vuelta me retorne algo. ¿Bien? Voy a encerrar ese algo entre paréntesis. Bien. Al estar haciendo JavaScript, pero dentro de JSX, yo voy a poder retornar en cada iteración de ese bucle código de JSX, o sea, un h2, un div o lo que yo quiera. Entonces acá voy a empezar a armar mi tarjeta. Si yo pongo acá un h1 que diga, o un h2 que diga hola, ¿sí? Que diga hola, ¿qué piensan que voy a ver yo en la pantalla? Tantos H2 que digan hola, como personajes tenga mi arreglo. ¿Bien? Porque está diciendo que mapee el arreglo de caracteres, recibe el elemento pero no lo usa, y en cada vuelta le estoy diciendo que pinte un H2. Entonces, si yo sé que en cada vuelta puedo pintar un H2, también podría pintar un div. ¿Sí? Un div. Y que ese div dentro tenga un H2.
¿sí? Que diga, no sé, hola, de vuelta. ¿Qué voy a ver en cada ejecución? Un div que dice hola. Está bien, pero eso no es lo que yo quiero. Para algo estoy mapeando el arreglo de caracteres. Para en cada vuelta tener acceso al elemento. Entonces, en vez de pintar un hola, voy a abrir llaves de JavaScript para tener acceso a ese elemento. Y en vez de pintar una string que diga hola, voy a acceder al elemento. Y yo sé que ese elemento tiene una propiedad que se llama name. ¿Sí? Cada elemento tiene el nombre del personaje, fíjense. Tiene el name. Bien, ahí está. Entonces le voy a decir que por cada vuelta que dé, pinte en mi HTML, en mi DOM, un div con un h2 que diga elemento o element, le vamos a poner, perdón, element, punto name. ¿Qué va a pintar esto? Un div por cada ejecución, pero en el h2 esto va a ser dinámico, porque el element de la primera vuelta, en su propiedad name, no va a ser el mismo name que el element de la segunda vuelta. Entonces, si voy y veo, ya estoy pintando a través de una simple, un par de líneas de código, estoy pintando todos los nombres de mis personajes. ¿Sí? Tengo a Rick Sánchez, Morty Smith, Summer Smith y demás. Entonces, ¿qué más quiero? Un H3, por ejemplo, que diga el estado, element.status. ¿Por qué? Porque acá si yo veo y actualizo, vamos a ver. Le borré el console log. Voy a dejar el console log de character para que podamos ver toda la información que tenemos, ¿sí? Y ver con qué queremos jugar. Bien, tengo que por ejemplo cada elemento tiene el name, tiene el status y tiene, no sé, image, por ejemplo, la imagen del personaje. Así que voy a ir estructurando esto para empezar a ver ciertas tarjetas, ¿bien? Y pintar nuestros personajes. Ahora, antes de eso, hay algo más que tienen que saber cuando ustedes mapean un arreglo para pintar JSX. React necesita que yo le pase a cada elemento una propiedad única para él saber reconocer y saber entender cuando algo cambia en el DOM o en el Virtual DOM a través de eso que es único. ¿Qué tengo único en cada elemento? Por ejemplo, tengo el ID. Entonces voy a usar ese ID para darle esa propiedad única. Siempre esa propiedad única va a ir en el elemento que primero estoy creando o en el elemento más alto, por así decirlo. No va en el H3, no va en el H2, sino que va en el div, en el más alto. Y esa propiedad se llama key. ¿Bien? Es una propiedad que se llama key y tiene que tener un valor único para identificar React que cada tarjeta es única. Entonces acá puedo usar element.id porque yo sé que el ID es único. Podría usar el name también porque ningún nombre se repite. Pero lo ideal, si tenemos ID, siempre usemos como key el ID. Ahora actualizo, sigo viendo esto. ¿Bien? Ok, ahora vamos a utilizar para seguir practicando un poquito más Material UI. Bien, vamos a abrir la página de Material UI. Porque yo voy a ir así, voy a ir jugando un rato con cada cosa para que nos vayamos familiarizando, ¿sí? Vamos a abrir Material UI y vamos a buscar una card, ¿sí? Una carta, una tarjeta, ¿sí? Una tarjeta. Vamos a buscar la que más nos guste. Esta no me gusta, esta tampoco me gusta, esta está bonita, pero tiene muchas cosas para empezar. Esta me gusta, esta también me gusta. Vamos a ir con esta, que es simple, pero tiene un título, una descripción y una imagen, ¿sí? Entonces quiero una tarjeta así para pintar cada personaje de mi aplicación. ¿Me gustó esta tarjeta? Voy a apretar acá en estos pico paréntesis y acá me va a decir todo lo que necesito poner para hacer uso de esa tarjeta. Estas son las importaciones, pero acá esto es lo que me interesa a mí. Este es return del JSX. Tiene una card, que tiene Card Action Area, Card Media para la imagen, Card Content para el título y el subtítulo. Entonces, toda esta card me la voy a copiar y me la voy a llevar acá.
Ahora, ya no voy a renderizar este div con la key no sé qué, este h2, este h3. Voy a borrar y voy a pegar esa card. O sea que voy a ver, por cada ejecución, voy a ver una tarjeta de esas que yo estoy viendo acá. ¿Bien? Ok. Ahora, me saltan un montón de errores. ¿Por qué? Porque yo no tengo importado nada de esto. Y todo esto viene de Material UI. Entonces yo puedo poner acá, clic acá, control barra espaciadora, y esto me tira la autoimportación de la card. La importo. Me vengo acá, control barra espaciadora, e importo card action area de Material UI. Si ustedes van arriba, van a ir viendo que se les va importando todo desde Material UI. Pero si no pueden hacer el auto import, directamente vienen acá y se fijan, ok, tengo que importar card media. Vengo acá, pongo coma, importo card media. Tengo que importar typography o card content. Vengo acá y pongo typography o card content. Bien, card content. Y así pueden ir jugando. Yo lo voy a hacer autocompletado desde acá, que es mucho más simple. Importo todo lo que necesito. Ahora ya mi archivo no tiene errores porque tengo todo importado. Pero todo este card no tiene nada de información de mi element, de mi carácter. ¿Sí? Acá le voy a poner carácter mejor. ¿Bien? Para que... Este es mi carácter individual. Estos son todos mis caracteres, characters, y este es mi carácter que viene en cada vuelta, mi personaje de cada vuelta. Si voy y veo mi aplicación, acá tengo, fíjense, todas las tarjetas. Tengo una tarjeta, tengo otra tarjeta, vamos a achicar un poco esto. Tengo una tarjeta, otra tarjeta, que es más o menos lo mismo que yo veía acá. Lizard, no sé qué, Lizard, no sé qué. La imagen se está rompiendo porque no la estoy sacando de donde corresponde. Pero ya veo que estoy pintando varias tarjetas. ¿Y por qué varias? Muchas. Porque se está pintando una por cada ciclo que está dando este carácter. Ahora voy a empezar a reemplazar todo lo que a mí me interesa, ¿sí?, con la información de mi carácter. ¿Quiero que sea una card? Sí. Pero como título, ¿sí?, como esto que decía Lizard acá, ya no quiero que diga Lizard. Me gustaría que diga el nombre de mi elemento o de mi carácter. Entonces voy a poner acá, voy a borrar, pero voy a abrir llaves, porque si escribo acá esto lo va a tomar como texto. Entonces abro llaves y le digo que de mi carácter pinte el name. Si voy y vuelvo, vamos a ver que todas las tarjetas ahora tienen el nombre del personaje. Rick Sánchez, Morty Smith, Summer, no sé qué, bla, bla, bla. Listo, sigo, voy con la descripción. En vez de la descripción yo lo voy a hacer un poco más chico y voy a llamar a character.status, que es el que me dice si está vivo, muerto o no sé qué. Bueno, Rick Sánchez está vivo, no sé qué, vivo, muerto, ¿sí? Así me va pintando por cada tarjeta la información del elemento que se viene iterando. Por eso es que es dinámico. Y es muy potente esto del mapeo y se usa todo el tiempo. ¿Bien? Ahora me falta la imagen. Si yo voy y veo, acá tengo un componente que se llama card media, ¿sí?, que tiene una imagen. Yo voy a borrar esa imagen, voy a abrir JavaScript con llaves y le voy a decir que sea character.image, que es otra propiedad de lo que me trajo esta respuesta. Y ahora vemos que tenemos todos nuestros caracteres con la fotito, el nombre y el estado. La fotito, el nombre y el estado, la fotito, el nombre y el estado, bla, bla, bla. Vamos a poner un poco más lindo esto y lo vamos a poner una tarjetita en cada lado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo esto que yo tengo acá, lo voy a poner dentro de un div. Entonces voy a poner un div y voy a llevar la etiqueta que cierra hasta abajo, hasta acá. Bien, entonces encierro en un div todo eso que yo había hecho con las llaves, ¿sí? Entonces a este div lo puedo usar como contenedor de mis tarjetas para darle estilo. Entonces vamos a aprender hoy también acá lo que son los estilos en línea. No sé si ya lo vimos en algún video, no recuerdo. Pero en vez de crearme un componente CSS, un archivo CSS, directamente le voy a dar estilos acá. ¿Bien? Para eso yo tengo una etiqueta que se llama style. La etiqueta style es para darle estilos.
Es como esta etiqueta de acá. ¿Viste que vieron que este card tiene una etiqueta SX y están poniendo estilos? El style es lo mismo, nada más que en Material UI se llama SX. Pero cuando estoy trabajando con JSX común, se llama style. El style va a ser JavaScript, por eso voy a abrir llaves, pero dentro de ese JavaScript voy a tener un objeto, por eso lo van a ver siempre como doble llaves. Dentro de este objeto del div, de ese style del div, siempre en la etiqueta de apertura, ¿sí? Acá van a ir todas las propiedades CSS que yo quiera, ¿bien? Solamente con una diferencia. ¿Se acuerdan que en CSS yo para escribir la propiedad, por ejemplo, margin top, ponía así? Margin-top, 2 puntos, no sé, 10 píxeles, ¿sí? En React, o acá, mejor dicho, en JSX, al ser JavaScript y un objeto, no podemos poner con guiones las propiedades. Todas esas propiedades que tengan guión, se les quita y la siguiente letra en mayúscula. Entonces sería en camel case. Todas las propiedades CSS en camel case y sin guiones. Bien, lo primero que le voy a hacer es darle un width. Vamos a darle un width del 100% a mi div. Y un border de 2 píxeles solid black. Simplemente yo uso estos bordes, perdón, me faltó la coma. Uso estos bordes para empezar a maquetar. Vamos a ver, y ahí tengo el borde negro. Bien, ahora, siempre que empecemos a trabajar en React, o en esta aplicación, vamos a venir al index CSS y en el body vamos a resetear los estilos por defecto. Fíjense que ya está reseteando el margin, pero también falta resetear el padding. Y por último, también me falta resetear el box sizing border box. Esto lo que hace es decir que todo mi body no tenga margen, no tenga padding y que la estructura de box sizing, ¿sí? La estructura de caja, por así decirlo, sea para adentro. Bien, no sé si conocen esta propiedad CSS, pero es para que todo lo que nosotros le pongamos como padding, margin a un div, por ejemplo, lo tome y el máximo sea 100%. Porque si no ponemos eso y yo le digo que este div tenga el 100% y además le pongo un borde de 2 píxeles, este div va a tener el 100% más 2 píxeles de borde. Y eso me va a romper la visualización y me va a dar un scroll. Entonces, si yo no quiero eso, voy a resetear la propiedad box sizing a border box. Y esto lo que hace es que si yo tengo un div que tenga el width de 100% y le pongo un borde de 2 píxeles, estos 2 píxeles lo va a incluir dentro del 100%. O sea, como máximo va a tener 100%. ¿Bien? Ok, y acá vamos a seguir dándole estilos. Le voy a dar la propiedad displayFlex. ¿Para qué? Para que se alineen uno al lado de otro. Vamos a ver las tarjetitas. Y están una al lado de otra. Le voy a dar el FlexWrap. Porque fíjense que se están amontonando. ¿Sí? Porque no tienen lugar. Y en la propiedad FlexWrap lo que hace es decir, ok, pone tantas tarjetas una al lado de otra. Pero cuando ya no entren más, mandalas abajo. Bien, entonces si vos le pones acá FlexWrap, es otra propiedad de Flexbox, con la propiedad wrap, con el valor wrap, perdón, van a ver que esto va a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tarjetas. Como acá no entra otra tarjeta, lo desplaza hacia abajo. Y acá lo desplaza hacia abajo. Vamos a ponerle la propiedad justifyContent para que lo alinee en el centro. Bien. Y le vamos a poner la propiedad alignItems. Y le vamos a decir también center. Ahora, esto va a quedar todo pegado. ¿Sí? Va a quedar todo pegado. Pero Flexbox, o mejor dicho CSS en general, tiene una propiedad que se llama gap. Esta propiedad lo que hace es separar en tantos píxeles todos los hijos que va a tener este div. ¿Cuántos hijos tiene este div? Y todos los que vengan del map. Todos estos de acá. Si son 10 caracteres, 10 hijos. Si son 20 caracteres, 20 hijos. ¿Sí? Entonces, ¿entre cuánto quiero separar esas tarjetas de acá? Los quiero separar con 20 píxeles cada uno.
lo separa en 20 píxeles a los costados y 20 píxeles arriba y abajo. Y ya se están acomodando un poquito mejor las tarjetas. Pero ¿qué pasa? Fíjense el tamaño de esta tarjeta con el tamaño de esta otra tarjeta. No tiene mucho sentido. ¿Y eso por qué es? Porque fíjense que yo acá le estoy diciendo lo siguiente, que la IMG tenga un height de 140, perdón, acá, que la card tenga un max width de 345, pero no tiene un width definido, tiene un max width. Entonces yo acá lo voy a cambiar por un width. Bien, lo vamos a cambiar por un width y le voy a dejar de 300, por ejemplo. Bien, ahora fíjense que todas las tarjetas tienen exactamente el mismo ancho. Todas, absolutamente todas. Bien, ahora, la imagen, ¿sí? La imagen tiene una altura de 140. Vamos a ver cómo la puedo dejar, vamos a dejarlo del 100, así. Esto todavía tiene un scroll vertical, vamos a borrarle a ver si es el borde. Ahí está. No me está tomando los estilos. Denme un segundo. Vamos a dejarle el borde. Y esto lo voy a pasar acá. Denme un segundo, ya les explico. Ahí está. ¿Qué pasaba? Yo le estaba diciendo al body que reponga el box size sin border box, pero en realidad se lo tengo que poner a todo mi HTML. O sea que cambié lo que decía acá body por un asterisco. Bien. Ahora sí puedo trabajar con mi borde. Y mi borde no me da scroll hacia los lados porque el máximo es el 100%. Bien, ahora, esta tarjetita, fíjense que esta está más alta que esta. Bien, ¿y eso por qué? Porque la imagen no tiene un height definido, o la card mejor dicho. Entonces puedo ampliar acá a 350. ¿Sí? Y ahí sí van a estar todas más bonitas. O le puedo dar también una altura más grande acá a mi imagen. Bien. Y ahí tengo todas mis tarjetitas. Bien. Vamos a borrar este borde negro. Porque ya no me gusta. Le vamos a poner que tenga este div un padding de 20 píxeles. Vamos a ponerle 20 píxeles. Y ahí está. Bien, ahí tenemos nuestras tarjetas pintando cada uno de los nombres. Y ya tenemos una tarjeta que, fíjense, yo le doy clic acá. Y fíjense esa animación bonita que tiene, por ejemplo. Ya trae la imagen bien puesta ahí. Yo la podría modificar con el Object Fit y demás. Pero bueno, no me quiero demorar más con los estilos. Este carácter lo vamos a cambiar por, en vez de un H2, vamos a llamar un typography de material. Y le vamos a decir que sea variant. Le vamos a poner un H2. Y un color, vamos a ponerle primary. Ya vamos a aprender más adelante también cómo darle color primary o secondary o las otras cosas, ¿sí? Lo vamos a alinear al centro. Le voy a poner que tenga un align center. Y ahora tengo mi título, que en realidad lo estamos haciendo en castellano a lo que vemos. Vamos a quitar esto. ¿Dónde está? Acá. Vamos a poner personajes. Bien. Tengo mis personajes. Si yo voy atrás, vamos a ver que estamos en el home. Nos muestra la palabrita home. Y tenemos un link que dice ver personajes. Cuando yo vaya, van a cargar mis personajes y ya los voy a poder ver. Eso gracias a la petición que hicimos, la guardamos en un estado y ese estado lo mapeamos y por cada iteración estamos creando una card con la información del elemento que viene en cada vuelta de la iteración. Bien, pero esto no es todo, voy a ir un pasito más allá. ¿Por qué? Porque la principal estructura de React es los componentes, son los componentes. En los componentes de vistas, por así decirlo, o los componentes de lógica, lo ideal es que se separen de los componentes del HTML o del JSX, ¿sí? Hay un patrón en React
que se llama el patrón, digamos, de componentes contenedores y componentes de presentación, ¿sí? Eso es un patrón de diseño de React. Entonces, las páginas, lo ideal es que no tengan mucho HTML, ¿sí? Y esta página ya me quedó con, o sea, no tiene tanto, pero para términos prácticos lo vamos a hacer así. Yo necesito, si ustedes se dan cuenta, esta card de acá, tranquilamente podría ser un componente y yo directamente llamar a ese componente. Entonces, así es como se trabaja en React, componentizando todo. Entonces, toda esta card me la voy a borrar de acá y me la voy a llevar. ¿A dónde? No sé, ahora lo vemos. Pero lo que yo llame acá, en este return, va a ser el componente que va a tener a esa card. ¿Bien? Para que no me quede todo este lío acá. Voy de vuelta. Todo lo que yo tenía como JSX acá, lo voy a llamar en un componente aparte. Si no va a ser una vista, no lo voy a poner dentro de la carpeta page, lo voy a poner dentro de la carpeta common. Voy a crear una carpeta que se llame, no sé, por ejemplo, card, character, y voy a crear dentro de esta carpeta un componente que se llame card, character.jsx, pongo el comando rafse y me creo un componente de toda la vida. Todo lo que corté de acá, todo eso que corté de acá, lo voy a pegar en este div de acá. ¿Bien? Así, tal cual. Ahora, las importaciones de Material UI que yo tenía acá, ya las necesito también acá, porque acá estoy usando el Material UI. Entonces vengo y pego las importaciones de Material UI. Ahora acá, en la vista de caracteres, ya no estoy usando todo esto, lo puedo borrar y solamente estoy usando el typography. ¿Sí? Me quedo solamente con el typography. Y en character, ¿sí? Ya tengo disponible toda esa tarjeta. Esa tarjeta va a ser la que yo renderice acá, perdón. Va a ser la que renderice acá. ¿Cómo consumía un componente? Lo llamo. Pongo el pico paréntesis, llamo a character, fíjense, acá está. Llamo a mi componente character, lo importo, ¿sí? Lo importo desde donde lo tenía, common, character, ¿sí? Lo importo y lo uso acá. Pero si yo voy a ver a mi componente, me está faltando algo. ¿Por qué? Porque acá yo no tengo la información de mi personaje para buscarle la imagen. No tengo la información de mi personaje para buscarle el nombre ni el estado. Pero otra cosa que vimos de React es que yo puedo pasar información de componentes padres, que este es el componente padre, a componentes hijos que se están renderizando en el componente padre. ¿Se acuerdan? Yo puedo pasar la información a este componente que esté dentro de este componente. Si en este componente está esto, yo lo puedo mapear acá. Y acá, en este return, tengo acceso a cada objeto de mi personaje. Se lo puedo pasar a mi hijo. Entonces, para pasar información de padre a hijo, lo paso a través de los atributos. Le voy a dar un nombre, por ejemplo, no sé, character, así mismo, igual a este carácter de acá. Así. ¿Bien? O le vamos a poner element, por ejemplo. ¿Sí? Element. Y acá lo pongo y le digo character. ¿Bien? Este element lo vamos a poner acá. Ah, bueno, lo está recibiendo como character, así que lo vamos a pasar como character. ¿Bien? Ahora, se lo estoy mandando a mi componente hijo, a ese character, a ese personaje, y lo tengo que recibir acá. ¿Se acuerdan? En las paréntesis de mi componente hijo, recibo algo que se llamaba props. ¿Se acuerdan las props? Las props es un objeto que va a tener todo lo que yo le mande a mi componente. En este caso le estoy mandando solamente esta propiedad. Pero si tuviesen más propiedades, las recibirían acá como props. Ahora, si props es un objeto, yo puedo venir acá y decir props.character, props.character y props.character. Bien, y ahora
ya tengo en este componente mi elemento, ¿sí? Que va a ser el carácter, y le pido la imagen, le pido el name, le pido el status, pero lo tengo componentizado por fuera y lo único que hago en mi pantalla es llamar a ese componente tantas veces como elementos tenga mi arreglo. Y como este carácter es dinámico, cuando se llame a este componente, la primera vez va a ser un personaje. Pero la segunda vez va a ser otro personaje que va a tener otro nombre, otra imagen y demás. Si vamos a ver esto, yo todavía tengo mis personajes, ¿sí? Que acá están. Pero ¿qué les había dicho yo del método map? Que siempre necesita la key, ¿bien? Y siempre en el elemento más alto. En este caso el elemento más alto es el único que tengo. Entonces acá, character.id. Bien, se lo puedo pasar acá. Si voy y veo, actualizo y lo tengo acá. Simplemente esto que le pasé acá, también lo podría recibir por las props, ¿sí? Porque es otra propiedad de mi componente. Pero yo no la pasé para recibirla en el hijo, simplemente se la paso a React para que pueda entender quién es hijo de, perdón, cuál es la tarjeta de cada uno. Pero esta es la forma en trabajar, ¿sí? Fíjense que ahora está mucho más limpio mi componente. Si alguien entra a ver la pantalla de personajes, va a ver que tiene, ok, un título y un div donde está renderizando todas esas tarjetitas. Chao. Un título y en este div se están renderizando todas esas tarjetitas. Quiero ver qué tienen esas tarjetitas adentro. Me voy al componente card character. Está recibiendo de props un carácter y está pintando la imagen, el nombre y el status. Ok, eso sería todo, pero voy a ir un poquito más allá. Si yo sé que las props son un objeto, se acuerdan que yo podía desestructurar de acá lo que quería de ese objeto. ¿Qué quiero? El carácter. Pongo carácter. Ya no hace falta usar la palabrita prop, ya no hace falta usar la palabrita prop y ya no hace falta usar la palabrita prop. Si voy y actualizo, esto sigue funcionando de la misma forma. E incluso lo podía refactorizar aún más. Refactorizar significa mejorar el código. ¿Para qué voy a estar poniendo character.image, character.name, character.status? Si como yo desestructuré acá esto, podría crear una variable que sea, no sé, vamos a desestructurar ese carácter. ¿Bien? Ese carácter lo voy a desestructurar. ¿Qué necesito desestructurar? La imagen, image, el name y el status. Y de vuelta ahora no hace falta poner carácter, no hace falta poner carácter y no hace falta poner carácter. Y esto me quedó mucho más simple de leer. Vamos a ver, actualizo y acá tengo toda la lista de personajes. Bien, súper refactorizada, súper componentizado, ¿sí? En mi vista página no tengo casi nada, simplemente tengo esto. Incluso este div también lo podría llevar para otro lado, pero lo voy a dejar hasta ahí, ¿sí? Tengo un título y un div que va a renderizar algo. Dentro de este div se va a renderizar algo. ¿Qué cosa? Tantas tarjetas como personajes tenga. Quiero ver qué tiene esa tarjeta, me voy al otro componente, ¿sí? Ese es el principio fundamental de React. Tener todo súper componentizado porque es mucho más escalable, es mucho más fácil de darle mantenimiento y demás, ¿sí? Entonces, esto lo van a trabajar todos los días de su vida si se dedican, por supuesto, a trabajar con React, ¿bien? En pequeños componentes. Siempre pequeños componentes que van a renderizar cosas y así voy a ir armando cosas más grandes, ¿bien? Pero bueno, además de esta componentización, lo que sí quiero que se lleven del video es peticiones HTTP, ¿sí? Esto lo voy a dejar acá. Llamo a la librería Axios y le digo qué verbo le quiero pasarle. En este caso, si quiero traer información, el verbo .get y le paso el endpoint. Esto se llama endpoint, ¿sí? Endpoint significa la URL de mi servidor a la cual yo le quiero pegar o le quiero llamar, por así decirlo. Y con Axios directamente manejo la respuesta y la seteo en un estado. Bien, después vamos a seguir avanzando. La clase que viene vamos a armar nuestro propio servidor, ¿sí? Con una librería que se llama JSON Server. Entonces vamos a poder hacer nuestros propios endpoints, ¿sí?
vamos a crear productos, por ejemplo, vamos a hacer un e-commerce o lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero entonces vamos a crear nuestra propia API, pero con una librería de JSON Server. No hace falta que sepan nada de backend, simplemente es muy fácil, ya lo vamos a ver, y les da la posibilidad a ustedes de jugar con una base de datos de mentira, pero vamos a poder, además del verbo get, usar el verbo post para que a través de un formulario creemos nuevos productos o modificar el precio de un producto o traernos los productos para mapearlos y pintarlos también. ¿Sí? Ahí ya va a empezar a cobrar todo sentido. Bien, espero que les haya servido el video, creo que estuvo bueno, de mi parte me parece que es algo bastante lindo de manejar. Esto del map se usa todo el tiempo en React, en todos los componentes y demás. Y bueno, de paso practicamos también enrutamiento, practicamos los hook, use effect y use state. Bien, y siempre yo voy a tratar de darles cosas que se usen en la realidad, ¿sí? Porque a mí me ha pasado de tomar cursos o estudiar o lo que sea, cosas que por ahí no tienen mucho sentido después cuando vos entras a una empresa, ¿sí? Me ha pasado. Me ha pasado entrar a una empresa y toparme con algo que no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado, ¿sí? Entonces, por eso es que les enseñé Formic, por eso les estoy enseñando Axios, por eso vemos Joop para la validación de formularios. Vamos a ver todas cosas que se usan en trabajos reales, ¿sí? Por más de que ahora lo llevemos nosotros a una aplicación de Rick and Morty, ¿no? Porque no tenemos un backend propio de una empresa. Pero después créanme que es lo mismo. En vez de traerse los personajes de esta aplicación de Rick and Morty, se van a traer los productos del e-commerce con el endpoint que les dé el backend. Simplemente eso. ¿Bien? Bueno, dejamos esto por acá. En el próximo video lo que vamos a hacer es hacer esa petición con JSON Server y manejar lo que son todos los otros tipos de verbos HTTP. Bien, espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.